Chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy les quiero explicar dos tiempos verbales que sé que para muchos estudiantes de español son un dolor de cabeza, especialmente para los hablantes del idioma inglés. Es por eso que hoy quiero resolver muchas dudas que tienen sobre el pretérito indefinido y el pretérito imperfecto. Entonces, para empezar, podemos distinguir estos dos tiempos por su nombre. Es un poco confuso pretérito indefinido, pretérito imperfecto, suenan casi igual. Entonces, el pretérito indefinido lo podemos tomar como pasado simple únicamente y el pretérito imperfecto lo dejamos igual o podemos llamarlo imperfecto, pues para que el contraste sea, podemos diferenciar un poco más los dos tiempos. Una de las principales diferencias que podemos encontrar entre estos dos tiempos es su conjugación. Para conjugar los verbos en pasado simple o pretérito indefinido, tenemos que eliminar las terminaciones ar, ir de los verbos en infinitivo y añadir la terminación correspondiente de acuerdo a la persona. Las personas yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Hay que tener en cuenta que esta regla aplica únicamente para los verbos regulares, que son la mayoría de los verbos. Recuerden que en general hay que aprender los verbos irregulares de memoria. Por ejemplo, tenemos el verbo hablar. Yo hablé, tú hablaste, él habló, nosotros hablamos, vosotros hablasteis, ellos hablaron. Y tenemos los verbos terminados en y en ir, donde su terminación es idéntica. Por ejemplo, yo aprendí, yo viví. Tú aprendiste, tú viviste. Él aprendió, él vivió. Nosotros aprendimos, nosotros vivimos. Vosotros aprendisteis, vosotros vivisteis. Y ellos aprendieron, ellos vivieron. Mientras que en el pretérito imperfecto, la conjugación de los verbos cambia. Tienen la misma regla de la terminación ar, ir, sino que las terminaciones al momento pues de conjugarlo cambian. Yo hablaba, yo hablé en pretérito indefinido, tú hablabas, él hablaba, nosotros hablábamos, vosotros hablabais, ellos hablaban. Y ocurre lo mismo con los verbos terminados en y en ir. La terminación de acuerdo al sujeto o a la persona es igual. Yo aprendía, yo vivía, tú aprendías, tú vivías, él aprendía, él vivía, nosotros aprendíamos, nosotros vivíamos, vosotros aprendíais, vosotros vivíais, ellos aprendían, ellos vivían. Tengamos en cuenta que para el pretérito imperfecto solo existen tres verbos irregulares, el verbo ir, ser y ver. Entonces es un poco más fácil aprenderse estos verbos. Entonces vamos a ver un poco de los usos de estos verbos. Utilizamos el pretérito indefinido para hablar de acciones que comenzaron y finalizaron en el pasado y tuvieron lugar en un futuro específico en el pasado. Vemos aquí el contraste de los dos verbos. Presentamos un hecho como no terminado todavía en un momento específico del pasado. Describimos una situación momentánea, una situación que estaba ocurriendo en el pasado que no tiene fin. Por ejemplo, ayer cuando me llamaste estaba comiendo. Mientras que el pretérito indefinido presentamos ese proceso como ya terminado en aquel momento. Contamos un hecho completo que se realizó en el pasado y finalizó en un momento específico en el pasado. Ayer comí a las 3 de la tarde. Otro modo de diferenciar el pasado simple del pretérito imperfecto es cuando hablamos de hechos que queremos presentar como regulares en una etapa del pasado. Nos situamos dentro de aquella etapa y describimos cómo era esa situación allí, o sea, una situación genérica en el pasado. Por ejemplo, de pequeña iba todos los veranos a la playa. Siempre viajábamos en coche y nos alojábamos en el mismo hotel. En este caso estamos hablando de un hecho regular que ocurría con regularidad en el pasado y utilizamos pues algunas expresiones como normalmente, habitualmente, antes, siempre, casi, cada día, nunca, a veces, 2 veces por semana. Tenemos aquí dos ejemplos como contraste para identificarlo. Por ejemplo, antes caminaba todos los días, antes caminé todos los días. No se utiliza antes caminé todos los días porque el caminé no es una acción terminada, es una situación que ocurría en el pasado pero por un tiempo prolongado, no sabemos cuándo terminó.
También utilizamos el pretérito imperfecto en narraciones en el pasado que describen cualidades o que nos hacen recordar personas. Por ejemplo, mi primer celular era muy lento. Es una cualidad que tenía el celular, muy lento. O recordar personas, mi abuelo usaba muchos sombreros. Estaba recordando a mi abuelo y qué era lo que él hacía. También lo utilizamos para describir acciones cuyo principio y fin no se concreta en el pasado, lo que les explicaba anteriormente. Y aquí es donde se ven interrumpidas por una acción en pasado simple. Por ejemplo, al contar una historia con el imperfecto, determinamos el tiempo para describir una situación. Con el indefinido indicamos algo que pasó completamente y hacemos avanzar el relato. Tenemos una historia en el pasado. Por ejemplo, cuando yo estaba caminando, me choqué con una bicicleta. Cuando yo estaba caminando es una acción que está sucediendo en el pasado, que no tiene ni principio ni fin, que es interrumpida por la acción me choqué con una bicicleta. Una acción que interrumpió, que sucedió únicamente en ese momento, en ese instante, no siguió sucediendo en el pasado. Y aquí en la pantalla tenemos otro ejemplo. El otro día, cuando estábamos en casa, descripción de lo que hacía en ese momento, escuchamos un ruido. En ese punto escuchan un ruido, solo se escucha el ruido en ese momento en el pasado. Salíamos, en ese punto salen de la casa para ver qué pasaba, describen la situación y vimos a una persona en el jardín. En ese punto ven una persona. Llevaba ropa oscura, describe cómo era la persona y nos estaba mirando. Describen qué hacía la persona. ¿De acuerdo? Entonces estos son los principales usos y las diferencias entre el pretérito indefinido o pasado simple y el pretérito imperfecto. Ahora les voy a mostrar las principales expresiones que se utilizan en cada tiempo. Para el pasado simple o indefinido utilizamos anoche, ayer, el otro día, la semana pasada, hace una semana, anteayer, el mes pasado o el año pasado y un año en específico. Y para el pretérito imperfecto utilizamos todos los días, antes, siempre, cuando era niño, en aquella época, normalmente, los domingos y cada día. Entonces aquí tenemos pues como un resumen o un cuadro de diferencias, un contraste entre las diferencias del pasado simple y el pretérito imperfecto. El pasado simple lo utilizamos para una acción puntual y cerrada en el pasado, es una acción única y descripción de acciones específicas que sucedieron en el pasado. Mientras que el pretérito imperfecto, la acción es durativa en el pasado, ocurre en un periodo prolongado de tiempo, no tiene un fin específico. Acciones repetitivas en el pasado, como rutinas, cosas que hacíamos generalmente antes. Y descripción de situaciones y ambientes en el pasado. Aquí tenemos un ejemplo de algo que me sucedió a mí y a un amigo. Así que ahora les pido por favor me ayuden a identificar qué verbos están en pasado simple y cuáles en imperfecto de acuerdo al color que está resaltado en el texto. Y por favor pongan su respuesta en los comentarios. No olviden suscribirse, darle like y compartir. Los espero en un próximo video. ¡Hasta la próxima!